Bueno, tercer bloque de Alfil TV, ya estamos con Leandro Graglia, analista político, amigo de la adolescencia, además, así que no sé si voy a poder impostar mucha formalidad. Bueno, ¿de ¿Cómo dónde andas, se Leandro? conocen? ¿De qué época? De la época del colegio, teníamos un amigo en común en el colegio. Teníamos amigos en común en el colegio, entonces hemos entrenado juntos, salido juntos. Bien, ¿quién era el mejor alumno del abanderado? No, íbamos a colegios distintos, así que no... Ninguno de nosotros dos en su respectivo colegio. Bueno, bastante bien salieron, ¿eh? ¿O no? Más o menos. Terminamos Por lo menos están acomodando libres. el cuerpo. Están libres. Estamos libres. Claro que no Por poco, ahora. ¿no? Leandro, te voy a preguntar, para empezar a hablar, por el deterioro de la imagen de Javier Milei. Hay un dato insoslayable, acaban de decir que la pobreza ha aumentado 12 puntos en los últimos 6 meses. Suponemos que gran parte de la explicación viene por ese lado, pero nos gustaría saber cuáles son los factores que han incidido en la caída de la imagen y si se adivina un futuro en el que pueda recuperarla. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los sondeos de opinión vienen mostrando un deterioro de la imagen del presidente. Esto es un dato de la realidad. Tiene distinta magnitud de acuerdo a en dónde se encueste y con qué metodología, pero estamos hablando de deterioro casi 10 puntos de la imagen del presidente. Entre 7, 8, 9, en algunos lugares, en algunas mediciones, dan hasta 10 puntos. Esto es mucho o poco, dependiendo de cómo se lo vea. Se supone una regla implícita del esquema de cálculo de las imágenes es que las gestiones arrancan con el volumen de votos que sacaron. Entonces, si a vos te eligieron con el 60%, vos arrancás con un 60% de aprobación y ahí si te va bien, tenés gente que no te votó pero te aprueba y si te va mal, empezás a tener gente que te votó y ya no te aprueba. Durante mucho tiempo lo que pasó estos primeros meses fue que la imagen del presidente parecía impermeable a los resultados de la gestión económica que están pesando, sobre todo sobre la clase media, digamos, ¿no? Porque si uno se fija, los ingresos de los sectores más bajos de la sociedad han aumentado en términos reales en los últimos meses, a través del aumento de la tarjeta alimentar por encima de la AUH por encima de los niveles de inflación, muy poquito, pero ha aumentado en términos reales. Entonces la clase media la que en definitiva siente el impacto de la crisis económica. Aún así, venía siendo bastante impermeable la imagen del presidente. Era un 48-52, 51-49, 50-50. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué ahora se deteriora? Porque lo que explicaba que se sostuviera a pesar de los resultados económicos, que era la potencia del relato, la potencia de la narrativa del gobierno nacional, unida a la capacidad de instalar agenda que tenía la ametralladora de temas que tenía el gobierno nacional, empieza a mostrar también un límite para manejar la agenda y para imponer el relato. Es decir, ya se mostró con la primera marcha de las universidades que no todo el que se opusiera era necesariamente casta, que había cosas en las que se podía oponer a la mirada del presidente y no significaba que eran automáticamente abanderados del pasado, de la vieja política, de la casta. Leandro, ¿y cuál es la preocupación de la ciudadanía hoy? En primera instancia era, me da la sensación, la inflación. ¿Ahora es el desempleo? Eso es otra cosa que se viene notando, te diría, desde los relevamientos de fines de julio y de agosto, sobre todo, que viene trepando y que en varias encuestas ya empieza a aparecer por encima el miedo a perder el empleo y el desempleo, que no es lo mismo, pero están ahí sumados, por sobre encima de la inflación. Lo cierto es que en materia macroeconómica, el principal triunfo, la principal bandera de la gestión nacional es haber, digamos, frenado el aumento de la inflación. Nosotros tenemos una inflación del 5% mensual, que es altísima. Esto significa que cada 6 meses hay que renegociar 30-35%. Pero aparte, la suba de los precios quedó alta. Por más que se esté conteniendo la inflación, los valores quedaron arriba. Y si uno se fija en los indicadores sucesivos de inflación, viene espoleado por el aumento en los alimentos, sube y baja, pero en términos generales no sube tanto, pero sobre todo los aumentos que tienen decisión oficial, por ejemplo las tarifas. Lo que sucede es que cuando uno aumenta, ¿cómo funciona la economía básica para la opinión pública? Me aumentan las tarifas, me aumentan los otros precios, yo aumento lo que vendo. En el kiosco me sube la luz, vendo más caro los caramelos porque seguro que además me van a venir más caro en la próxima vuelta. Ese cálculo empieza a fallar porque no hay más dinámica de crecimiento de consumo. Entonces me sube la luz y lo único que tengo que hacer, la única opción que tengo, no puedo subir el precio de los caramelos, tengo que bajar otro soportar el costo. Tengo que cortar el costo. Y eso es lo que la gente empieza a sentir y eso empieza a explicar el deterioro de la imagen del presidente. Me quedo con una parte de la respuesta a la primera pregunta que nos dijiste. Está subiendo algo el poder de compra, la capacidad de consumo de las clases bajas y está cayendo la de la clase media.
Es un poco paradójico para un gobierno que se mueve con el paradigma de la meritocracia, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo de las universidades y en buena medida lo de los jubilados también, como dos grandes grietas que tuvo el relato oficialista, por donde entró agua realmente y le implicaron un costo político real, chocan con esta idea de la meritocracia. Porque la universidad pública, gratuita, de acceso libre, como herramienta de progreso social, de movilidad social ascendente, es un valor muy importante para la matriz cultural argentina. Igual que el reconocimiento a toda una vida de trabajo, a los aportes. Son valores fundamentalmente de la clase media. Y son asociados a la meritocracia. Pero fíjate que no es casual que donde se aparta de su narrativa política más fuerte, paga costos políticos en serio. ¿Está haciendo peronismo, Milei? Yo creo que hay en el gobierno nacional y en la figura de Milei dos lobos, como dicen ahora, digamos, dos dimensiones. Una muy ideológica, la muy ideológica explica lo de la ONU, y una muy pragmática. Y la pragmática implica la foto con los 5 votos cambiados en el Congreso Sí. para blindar el veto. Ambas conviven. Quien ha hecho convivir esto durante mucho tiempo ha sido el peronismo de forma muy hábil. Bien. Entonces, quizás visto desde ese ¿Algún punto de componente vista, hay? algo puede ser. Leandro, recién planteaste el tema del veto a los jubilados, la marcha de abril universitaria, se viene otra marcha y se vendría otro veto. Es decir, parece que importara poco el tema de la imagen o el tema del golpe al gobierno en aquella oportunidad con el ámbito universitario, que más que el ámbito universitario fue lo que planteabas recién, la clase media y la sociedad civil en su conjunto. Hay poca autocrítica porque me da la sensación que va a volver al mismo error, entre comillas. En términos electorales, está el 30%, el piso duro, que votó una destrucción de lo anterior, que lo sigue ideológicamente, que son los que están de Pandenomics, que están de los documentales, de las primeras formulaciones, y está el 20 y tanto, el 25% restante que se sumó después. Y ese 25% restante es el de la clase media, es el de los jubilados, es un votante que venía normalmente del PRO. Entonces, parece que importara poco, sobre todo ese 25%. Bien. Porque ese 30% es duro y ese 25%, yo si fuese los estrategas políticos del presidente me preguntaría, por más que yo sea hostil, ¿a dónde va a migrar ese electorado? ¿A dónde se va a refugiar? ¿A quién van a votar si no a Milei? ¿Van a votar el peronismo? No van a votar el peronismo, no van a votar el kirchnerismo. No van a votar a un PRO o a un Junto por el Cambio que, salvo las partes más alineadas con el presidente, parece cada vez más desdibujado. Leandro, Ahí hay pragmatismo. queremos llegar a conversar un poco de política local. Me gustaría que nos cuentes cómo viene la imagen de Zarzora, de la gestión provincial, de Pacerini y de la gestión municipal. Bueno, en ambos casos, tanto en lo que estamos observando nosotros, tanto la gestión municipal como la provincial, tiene un diferencial de imagen positivo, de aprobación social positiva, lo cual es valioso teniendo en cuenta que fueron electos con una minoría absoluta, digamos, como la mayoría de los gobiernos, salvo cuando hay balotaje y entonces hay solamente 2 opciones, es una minoría la que los elige. Primera minoría. Una primera minoría la que los elige. Entonces, siempre es un desafío. El primer desafío es lograr niveles de aprobación más altos que el piso electoral que se obtuvo. En esas ambas gestiones vienen haciendo relativamente un buen trabajo, teniendo en cuenta los factores contextuales, digamos, ¿no? Aquí se afronta una cuestión seria respecto a la seguridad en la provincia, un conflicto docente que siempre está latente y una cuestión salarial que, si bien no depende, una cuestión del poder adquisitivo, que no depende íntegramente de la cuestión salarial, pero que tiene un impacto definitivamente tiene un impacto de cómo se implica, que castiga al gobierno. Entonces, ambos gobiernos, tanto el municipal como el provincial, han logrado sostener una agenda de gestión en un contexto de crisis que le permite sostener nivel de aprobación positivos, diferencial de aprobación positivo en contextos muy complicados. Bien, gestión pese a todo. Bien. Bueno, Leandro, nos gustaría seguir conversando
El tiempo es tirano, tenemos que irnos al Bueno, último si corte. se conocen, que esperen un ratito, se van a tomar un cafecito, ¿Me, charlan. me dejas hacer una cosa muy Sí, cortita? sí, Nosotros la próxima semana, yo soy secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Bien. Y la próxima semana, 3 y 4 de octubre, vamos a estar haciendo nuestro encuentro anual. Ah, muy bueno. Sí, van a venir figuras de todo el país, de primera línea, encuestadores, periodistas políticos, asuntos públicos, empresas, gente que trabaja inteligencia artificial aplicada a la gestión y a las campañas, comunicadores, consultores, gente que está en campaña en investigación de opinión pública, gobiernos, legislativos. Vamos a tener a los senadores nacionales por Córdoba, a los diputados nacionales por Córdoba, a intendentes de toda la provincia, legisladores. Son los días 3 en la Universidad Católica y 4 en la Universidad del Siglo XXI. Estamos invitando a todos a que a través de las redes sociales de asacop.org Bien. puedan acceder a sus entradas, informarse cómo está y, bueno, por supuesto, invitarlos. Y a todos los que les interese la cuestión política, creemos que va a ser una gran jornada. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me invitaron. Te echa la invitación. Tengo otro compromiso, pero me parece que me va a hacer un ratito para ir a interiorizarme un poco más. Perfecto, Pintó va a estar interesante seguramente. Nosotros vamos al último corte del programa y volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Ya venimos.